Y se van Justin Timberlake y Snoop Dogg haciendo Signs. Y ya llega un cuento chino. Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino. Solo por Metro. ¡Ay! Tocata y fuga. En re menor. No, me vas a hacer asustar. Tranquilo, Zoe, por favor. Ella pone cara de que yo no tengo la culpa, dice no. Nueva Estudillo, nuestra operadora técnica. Estás a punto Me da de miedo. vivir Tengo miedo. un nuevo cuento chino. ¿Qué? Nosotros, los conductores de este programa, Nati Grego y quien les habla, no conocemos nada de esta historia. Nada. Apenas un título y un nombre. Porque esta sección apunta a viajar por distintos estadios de la conciencia, por distintos mundos posibles o imposibles, y el título de nuestra producción eligió para esta edición de Un Cuento Chino de hoy es Malas Compañías. Sabemos eso únicamente, y sabemos también que el narrador se llama Santiago, que está del otro lado de la línea y que nos va a contar lo que probablemente haya sido un hito en su vida, un antes y un después, por motivos que nosotros y ustedes todavía no conocemos. Santiago, aquí Nati y Nico te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Nati, hola Nico, ¿cómo están? Muy bien, Nosotros Santi. bien. Bienvenido. Antes de empezar con la historia, algunas referencias biográficas tuyas que nos quieras contar. ¿En qué barrio vivís? ¿Cuántos años tenés? ¿De qué trabajás? Bueno, soy de San Telmo, Ujú. en realidad la mezcla esa de San Telmo y Barracas, Sí. Julián de Guzmán y Martín García. Para mí es Barracas eso, para mí. Mirá. Es Barracas. Para mí es Barracas. Barracas. Sí, Pero para mí cruzás es Martín García y estás en San Telmo. Buen punto Sí. Santi. Pero para mí es Barracas. Para mí. Bueno, de Barracas, ponele. Y Hmm. tengo 48 años. Oh, el muerto tengo que un habla. nacimiento- El muerto que habla, Santi. Perdón. Exactamente. De eso va también. Buah. Pero aparte tengo un emprendimiento de comidas con un amigo. Ajá. Es el otro protagonista de esta historia que Ah. se llama Pablo. Ahí por el bueno, barrio. bueno. Por Congreso. Freire Ajá. 932. Freire 932 siempre que necesites voluntarios para hacer una Pablo cata. está escuchando. Pablo está escuchando, así que ya tomo nota. Por favor, Por estamos hasta las favor. 9. Santi, ¿cuándo y dónde empieza esta historia? Te podría decir que en mi vida personal esto es sobrenatural, en lo que yo creo firmemente, pero no soy una persona muy perceptiva, o sea, no fácilmente me doy cuenta de cosas que tienen que ver con lo paranormal. Me pasan, y cuando me pasan en serio y no muchas veces. Puedo decir que la primera experiencia la tuve en el 2001 en San Javier, en Córdoba, donde ya quien nos había alquilado la casa nos había advertido de una presencia buena, porque estaba vestida de blanco y me habían dicho que las personas vestidas de blanco, cuando aparecían, eran espíritus buenos. Ajá. Y efectivamente apareció una mujer sentada a los pies de la cama en esas vacaciones. Pero también me di cuenta que soy una persona que, si bien cree en esto, soy muy respetuoso y miedoso cuando me pasan estas cosas. Viviendo el tiempo más adelante, después de haber pasado ese hecho que trajo hasta consecuencias, a ver, ¿cómo te digo?, energéticas en las 4 personas que estábamos de vacaciones en ese lugar, nos venimos para el año 2007, que es Ajá. cuando pasa esto. 6 años después. Exacto. A mí se me vence, 2008, perdón, a mí se me vence el 7 contrato de alquiler de un departamento. Ujú. Y mi otro amigo, Pablo, ya estaba viviendo en Bartolomé Mitre y Belgrano. Ujú. Ponele vos la ubicación, para mí es Almagro. Bartolomé Mitre y Belgrano son paralelas, ¿no puede ser? No, Medrano, Ah, y Ahí Medrano, va. Medrano. Sí, Bien, Almagro. 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 Sí. Yo cuando termino
termino el contrato de alquiler, lo primero que hago es ir a ver a un amigo de Avenida Córdoba y Medrano también, y me dice, ni se te ocurra irte a vivir con Pablo. Ok. Pero yo no tenía mucha opción, y no había casi opción. Porque tenías, por necesidad de vivienda, tenías que compartir el alquiler con este amigo Pablo. Exacto, no podía renovar, y Pablo, que es un tipo inmensamente generoso, me dijo, venite a vivir conmigo y me ayudás, de paso a mí, bla, bla, bla. Sí, si es tan generoso Pablo, que mande morfia a Freire 932. Sí. Perdón. Te aseguro que lo va a hacer, Sí. no va a tener problema porque te adora aparte. Te adora. Muy grande, qué Pablo. Beso Por para esto Pablo. creo que autorizó a contar la historia porque eras vos, no por Gracias. para que superó la historia. Gracias. Pero Te más- mudás entonces año 2008 para poner un marco con tu amigo Pablo ahí al barrio Que de ya Almagro, vivía ahí. que ya vivía ahí en un departamento. Exacto. Pero mis amigos de la Avenida Córdoba me decían, no vayas, pero no me decían por qué. Ujú. Yo fui igual. Pablo ya estaba hacía creo que unos meses largos ahí. Y un día Pablo me contó, cuando yo llegué al departamento, qué pasaba en el departamento. Porque yo la primera noche que llegué, voy al baño de madrugada, yo soy una persona que me levanto mucho de madrugada, al baño, y abro la puerta, la luz estaba prendida, y yo no me había dado cuenta, y había un nene en la bañera. No. ¿Qué? Pero nene, La así. primera reacción carne y fue hueso. cerrar la puerta, perdón. Nene, era la forma de un nene, lo viste, perfecto, nítido. Sí, después, o sea, primero fue el miedo, cerré la puerta, por eso digo que me califico como un miedoso. Sí. Cerré la puerta, no me percaté de la hora en que estaba viendo ese nene allí. Y voy y le pregunto a Pablo, hay un nene, le digo, en el baño. Ah, sí, me dice Pablo, pero con una naturalidad que me dejó mudo. Sí. Pablo resulta que hacía un tiempo que cuando se sentaba en la computadora, que estaba en su cuarto, que era colindante al mío, veía a alguien que pasaba corriendo por el pasillito que había que llevaba al living. Y resultó ser este nene. Pablo apenas llega al departamento, cuando alquiló ese departamento, se encontró con una tarjeta. Lo único que había en el departamento, más allá de las cosas que hay en un departamento Sí. vacío, una tarjeta que decía servicio sacerdotal de urgencia. Eso es... Llamó la atención. Claro, eso es cuando se da la unción de los enfermos. Por lo general, Exactamente. a personas que están muy, muy delicadas de salud, se llama a una guardia donde un sacerdote viene a dar lo que antes se conocía como extrema unción y ahora es unción de los enfermos. Se le da una bendición a personas que están muy grave de salud para que en el caso de partir al otro mundo, bueno, vayan con la bendición del cura. Y se encuentra como primera cosa con esta tarjeta, tu amigo Pablo, y después, ya el instalado, antes de que vos llegues, él empieza a ver un nene de más o menos qué edad, Santiago, por la casa. 9, 10 años. Ajá. Y él lo toma como algo natural porque Claro. parecería que sí, es enloquecedor. Es que ahí empieza el relato de Pablo, que me lo relató primero a mí, y después voy a contar qué me pasó a mí, cuál fue la decisión que tomé. Dale. Bueno, Pablo me empieza a contar justamente de que este nene corre todas las noches, en todo momento, y que inclusive amigos de él que venían al departamento lo podían ver. Y ya era como que estaba naturalizado. O sea, creo que el único enterado hasta ese momento, el que no se había enterado era yo. Porque todo el que iba al departamento algo sentía. De por sí ese departamento, cuando yo lo iba a ver a Pablo y todavía vivía en el mío, cuando aún no me había mudado con él, tenía una carga energética sumamente pesada, sumamente oscura. Y era algo que te llevaba a estar muy poco tiempo ahí adentro. Y no me gustaba ir a ese departamento. La verdad que no me gustaba. Sigo con el relato de Pablo, que me decía que así como veía a este nene, un día abre el placar y ve algo muy negro. Me acuerdo que me dijo textualmente, más negro que la oscuridad, dentro del placar. Yo todo esto lo tomé a risa hasta que viví ahí. Claro. Pero que ese algo negro que veía, sabía que no era algo bueno, obviamente.
Y que una vez se juntaron los dos. El nene parado en el umbral de la puerta y esa sombra negra detrás del nene. Yo lo comenté a esto a mis otros amigos, a los que no me querían decir por qué no me tenía que ir a vivir con Pablo, y no se reían como me reía yo. Claro. O sea, no lo tomaron a la joda, como decimos, ¿no? A mí me llamaba la atención la seriedad de los otros cuando yo les contaba esto. Y bueno, la cosa siguió, yo ya viviendo ahí, me pasó que estuve poco tiempo con Pablo. No pude soportar el miedo que tenía de noche. Yo tengo una duda, ¿pudiste ir al baño esa noche? No. ¿Te aguantaste? No, tenía que esperar hasta que Pablo se levantara, que hubiera luz solar y recién ahí salir del cuarto. Lo que yo sentía dentro de ese cuarto era miedo absoluto. No hay otra palabra, pánico. Todas las noches me cerraba la puerta, trataba de trabarla con un baúl que tenía la habitación, como si eso me garantizara algo, ¿no? Pero trataba de trabarla, pero no podía dormir. O sea, fueron unas noches interminables de mucho miedo, de no saber a qué le tenía miedo, pero de sentir esa sensación, ¿no? El tema es que yo me fui. Sí. Y esa energía oscura siguió quedando en ese departamento. Pablo siguió viviendo en ese departamento hasta que se le venció el contrato. Después llegó otro amigo, que ese va a ser el final de la historia, y lo consulté con José, tu productor, si la podía contar o no. Sí. Pero Pablo mismo sintió que se estaba metiendo en una oscuridad de la que ya no estaba pudiendo salir. No voy a entrar en detalles, pero... Sí, lo empezó a alcanzar toda esa oscuridad, desde la mancha negra en el placar hasta naturalizar ver un niño, la imagen de un niño de 8 o 9 años en un departamento en el que solamente había adultos. Pablo es una persona muy sensible, aunque no lo parezca. Es un tipo que vos lo conocés, es un tipo buena onda, siempre está arriba, pero también a su vez, yo que lo conozco mucho a Pablo, sé que es una persona sensible, que es vulnerable a todo eso. Yo quizá, así como soy miedoso, tuve la fortaleza de irme y de huir de ahí, y de no dejarme llevar por la oscuridad. Pablo, creo que la oscuridad lo tomó, todos nos alejamos de Pablo, recuerdo. Pablo se quedó solo. Él decía que él se iba a quedar ahí, digamos, que él iba a convivir con eso, digamos, no se quejaba, por decir de alguna manera. Claro, exacto. Lo tomaba como algo natural. La persona que le alquiló el departamento le dijo qué era lo negro que había. Y le dijo qué función cumplía ese nene. ¿Cómo? Ese nene era como una especie de guardián de la luz que evitaba que muchas veces esa oscuridad traspasara y se tomara toda la habitación del cuarto, porque lo veía en el cuarto a esto nada más. Yo a esa energía negra nunca la vi, pero la sentí. O sea, yo no dudo de lo que me contó mi amigo, porque yo lo viví y salí huyendo de ese departamento. Es más, ni siquiera le avisé que me iba. Yo me fui y no lo vi más a Pablo por un tiempo larguísimo. Larguísimo son 5 años, para no ver a un amigo es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y Pablo quedó, yo sabía que Pablo la estaba pasando mal, y la empezó a pasar peor. Y tenía miedo por él, pero creo que pudo más la oscuridad y a mí me pudo más la luz y quedarme en un lugar más seguro. Yo me fui a vivir a la avenida Córdoba, justamente, donde apareció Pablo una vez y ahí los volví a ver a Pablo y me enteré de todo el final de la historia. ¿Y cuál es el final de esta historia, Santiago? El final de la historia es que allí quedó viviendo otra persona, joven, a la que todos conocíamos. Ponele que era un conocido, no un amigo, ¿no? Yo tengo mucho respeto por la palabra amigo y trato de no calificar amigo a cualquiera persona que vos conozcas y que tengas una relación, ¿no? Sí. Pero yo lo conocía a este chico. Y bueno, estábamos todos atentos, estábamos en una época, en mi caso, muy feliz de mi vida, que yo recuerdo con mucha felicidad, pero Pablo no creo que sea así. Pero este otro chico que se llamaba Walter, que tomó ese departamento, una vez, habrán pasado 3 semanas antes de Navidad,
en el año 2017. Y yo, como no tenía respuesta de Walter por mensaje, me voy a sus redes. Y veo una foto de las vías del tren. Ahí en Mitre y Medrano, si los que conocen Buenos Aires, saben que pasa el Sarmiento. Este edificio estaba pegado a las vías. Escuchabas el tren perfecto, hasta cierto cimbrón en el edificio cuando ha pasado un tren. Y veo las vías del tren y comentarios abajo que decían: te extrañamos, ¿cómo pudiste hacerlo? No lo puedo creer. Y yo empiezo a atar cabos. ¿Están ahí? Sí, Santiago, sí. Sí. Empiezo a atar cabos. Y claro, esa foto la sacó 5 minutos antes Walter, que se quedó en ese departamento, y decidió tirarse las vías del tren. Ese es el final de la historia. Tremendo, Santiago, lo que nos contás, el alcance de esta oscuridad y más allá de los involucrados y de los participantes, vos hoy estás aquí con nosotros y podés contar esto por radio. Lo dijimos al principio sin saberlo, probablemente un hito que haya marcado, que haya dividido tu vida en dos partes y evidentemente así lo fue, ¿no? Porque has visto ahí o has sentido, igual que tu amigo Pablo, algo que te ha marcado para siempre, Santiago. Así que sos valiente también en contarlo. Sí. Es que creo que acá no se trata de creer o no creer en qué pasa después de la muerte o creer en fantasmas. Creo que todo es una cuestión de energías. Y creo que hay personas como este chico, que finalmente era alguien que había muerto en ese departamento, que no se pudo elevar, su alma de niño se quedó ahí cuidando. Y yo creo en esas cosas, creo en las almas que no se pueden elevar, porque puedo hacerte un apéndice más chiquitito. Muy, muy breve, Santi, sí. Bueno, yo en la época de la pandemia me quedé varado en San Luis, en la casa de mis viejos. Y al lado vivía un vecino que había muerto hace mucho tiempo y siempre se escuchaba en la pared como alguien que corría algo de metal y un estruendo en plena madrugada. Les cuento esto a un amigo y un amigo me dijo: haz una cosa, rezá en el patio de la casa. Yo tenía acceso a la casa. Rezá en el patio de la casa y pedile que descanse. Lo hice. Nunca más se escuchó ese ruido. Así brevemente te lo cuento, como para decirte que creo que las almas que no se elevan y las almas oscuras también quedan en una gran pelea, me parece. Y la oscuridad te puede tomar o no, depende de lo que uno decida y la fuerza que uno tenga. Santi, te mandamos un gran abrazo. Santi, gracias por chicos. compartirlo. Muy amable, Santiago. Y los escucho siempre. Gracias. Un beso Saludos grande. para Pablo. Y mirá lo que provoca un cuento chino, estos cruces astrales. Mariana Merlo, Ajá. que alguna vez condujo este Qué programa grande, Mariana Merlo. en vacaciones, dice: ¿podés creer que estaba pasando por Medrano y Mitre cuando ustedes empiezan a hablar de Medrano y Mitre? Me dice, No, real, no te dice, puedo creer. Sí, Mariana Merlo. Oh. Mariana Merlo está alcanzada por la mística de un cuento chino. Vamos a ir a un corte, amigos, para sacarnos esta impresión de encima. En un rato les vamos a contar lo que decidieron hacer con Edesur, que hay Sí. una importante novedad y también Así les es. actualizamos el tránsito. Un cuento chino, como siempre, por Metro. Después de un día largo, es hora de despegarse un poco del suelo. Su atención, por favor. Metro. Estás escuchando Metro 95.1. Sonido urbano. Las cosas más lindas de la vida.